¿Cuántos creen que Dios es un Dios desafiante, un Dios de reto? Dios siempre nos está desafiando y nos desafía, y recuerden siempre este eslogan, nos desafía para desaprender y aprender. Desaprender es deshacernos, lo que ya predicamos el domingo pasado, deshacernos o desechar todo lo viejo, todo lo obsoleto, todos los comportamientos y conductas tóxicas que nos impiden crecer y avanzar, y aprender nuevos hábitos, nuevos valores, nuevos principios que podamos también adoptar, adaptar y crear en nosotros para ver resultados satisfactorios en nuestras vidas. Nos congregamos también, mi querida iglesia, para lo mejor y no para lo peor. Cada domingo y cada servicio que podamos hacer durante la semana, usted y yo nos congregamos y nos reunimos para lo mejor y no para lo peor. Se supone que nuestra relación con Dios, cada vez que nos congregamos, cada domingo y cada semana, tiene que ser mejor mañana que hoy. Mi relación con mi familia, mi relación con mis hijos, mi relación como comunidad aquí de iglesia tiene que ser mejor mañana que hoy, porque usted y yo nos congregamos para lo mejor y no para lo peor. Así que el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado Activa tu fe. Porque de una u otra manera todos tenemos fe, pero hay personas que no accionan y no activan su fe. Y activar tiene que ver con accionar, tiene que ver con mover. Esa palabra activar viene del latín activo, que significa poner en funcionamiento un cuerpo, o poner en funcionamiento una persona, poner en funcionamiento un matrimonio, una familia o una organización. Eso significa la palabra activar. Y nosotros tenemos que aprender a accionar nuestra fe. Porque usted puede decirme, pastor, es que yo tengo fe, sí, pero muchas veces nos falta accionar. No podemos ser pasivos en la fe, tenemos que ser proactivos en la fe. No podemos ser una iglesia estática en la fe y no reactiva, sino proactiva. Tenemos que estar todo el tiempo accionando en la fe. Y fe significa creer, es confiar. Podemos decir que fe es tener confianza plena en algo o en alguien. Y creo que todos tenemos una plena confianza en alguien. Ese alguien es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Esto significa que usted y yo debemos poner en funcionamiento nuestra fe y la confianza en Dios cada día. Y no solamente debemos accionar y activar nuestra confianza en Dios para que Dios supla nuestras necesidades diarias, porque todos acá tenemos necesidades, todos vamos a la presencia de Dios para que Dios supla cada una de nuestras necesidades. Pero no solo debemos activar la fe para eso, sino también para nosotros suplir las necesidades de Dios. Y usted dirá, pastor, pero Dios tiene necesidad que nosotros debemos suplirle a Él, cuando Él es Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, nuestro proveedor, el creador del cielo y de la tierra. Sí, Dios tiene necesidad. Y Dios necesita de hombres y mujeres valientes, de una iglesia, familia, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, valientes que activen su fe y extiendan su reino en esta tierra. Por eso Él le dijo a Josué, lo único que te pido, Josué, ¿se acuerda de esa prédica? Lo único que te pido es que sea fuerte y valiente. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y Dios tiene necesidad de hombres y mujeres como usted, pero que seamos valientes para extender y establecer el reino de Dios en esta tierra. Y Dios o Jesús lo dejó establecido en la oración modelo basado en Mateo 6:10, y que todos se lo deben saber, la oración modelo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino es una expresión de Dios o el deseo de Dios para que se establezca su reino en este mundo. Pero el reino de Dios no se va a establecer por sí solo. El reino de Dios necesita una iglesia para expandir ese reino. El reino de Dios no se va a esparcir por sí solo porque Dios lo promete, sino que Dios va a extender su reino es a través de nosotros, la iglesia. Por eso, mi amada iglesia, tenemos que activar nuestra fe. ¿A través de qué, pastor? A través de la oración y la acción. A través de la oración
y cumpliendo la gran comisión que está establecida en Mateo 28, 19. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Tenemos que discipular al mundo, mi querida iglesia. Tenemos que aprender a dejarnos discipular nosotros para poder discipular este mundo, para que usted pueda discipular a los que están a su alrededor, a su familia, a sus vecinos. Pero tenemos que accionar, no podemos tener una fe muerta, inútil, improductiva. Tenemos que ser productivos en la fe. Tenemos que, iglesia, discipular familias y sociedades para poder ver la transformación de Dios en esta tierra. ¿Y por qué, pastor, debemos activar nuestra fe? Y este versículo ha sido leído muchas veces, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. En la NBI dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y Él recompensa a todo aquel que le busca. Por eso el autor de Hebreos nos enseña en este pasaje que tenemos que activar, accionar, mover nuestra fe. Pastor, ¿y cómo muevo yo la fe? Acercándome a Dios. Así movemos la fe, así accionamos la fe, que acercándonos a Dios. Pero no solamente me acerco a Él, sino que tengo que creer que Él existe. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa acción de fe? Es que Dios nos va a recompensar de una manera sobrenatural. ¿Cuántos de los que están acá en esta mañana quieren ver la recompensa de Dios en su vida? Dígale que está a su lado, pon tu fe en movimiento. Tenemos que accionar la fe. Nosotros tenemos la fe. Escuche bien, el cielo tiene la gracia. Usted y yo tenemos la fe, pero el cielo tiene la gracia. Esto significa que cuando activamos la fe, el cielo va a manifestar su gracia, va a manifestar su provisión, va a manifestar su sustento, va a manifestar su amor, su sanidad y su liberación. Pero el cielo necesita de una iglesia que active la fe en esta tierra. Porque Dios tiene grandes provisiones para ti y para mí. Y a veces relacionamos provisión con cosas materiales. Siempre la relacionamos con bienes materiales. Y no está mal, porque Dios, la Biblia dice que Dios va a añadir lo que nosotros necesitamos. Y a veces usted dice o se pregunta, pastor, pero ¿por qué no recibo la provisión de Dios? Porque esto no es un asunto del proveedor, sino del administrador. Dios no nos da la provisión que necesitamos porque todavía hay áreas en nosotros que tenemos que madurar. Entonces esto no tiene que ver con el proveedor, sino con el administrador. Tenemos que aprender a administrar los recursos de Dios. Por eso como iglesia debemos entender que Dios no solo se conforma con nuestra fe. Él quiere una relación personal que transforme nuestras vidas. Porque la fe tiene que transformar vida. Si la fe no cambia y no transforma vida, dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. La fe sin un cambio, sin un fruto, sin buenas acciones es muerta, es inútil. Y lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Le leo la Dios habla hoy, porque hay varias versiones. Hay la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Reina Valera, pero le voy a leer la Dios habla hoy. Así también la fe, si no tiene obra, dijo Santiago, es muerta en sí sola. La fe, si no transforma vida, si no cambia conducta, es muerta en sí misma. No sean tontos, dice esta versión. Y reconoce, o sea, tienes que ser vulnerable. Esto se trata de vulnerabilidad. Reconocer que todavía faltan áreas que yo tengo que cambiar en mi vida. Y el apóstol Santiago lo dice, no seas tonto y reconoce que si la fe que tú tienes no va acompañada de tus hechos, es una fe inútil, es una fe improductiva, es una fe estéril. Por eso la Biblia dice, Dios aceptó como justo a quién, Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y vamos a detenernos un poco en esta palabra. Dios aceptó como justo a quién, Abraham.
Todos queremos ser aceptos delante de los ojos de Dios como personas justas. Pero ¿qué estás entregando tú como sacrificio vivo delante de la presencia de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tú entregándole a Dios? ¿Qué ofrenda le estás entregando a Dios? Y usted dirá, pastor, yo traigo mis ofrendas y mis diezmos todos los domingos. No se trata de eso. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 dijo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado y consagrado para Dios. Es este cuerpo que tenemos que entregar. Abraham fue acepto como justo porque tomó una acción de entregar ¿a quién? A su hijo Isaac como sacrificio. Para que Dios nos acepte, mi querida iglesia, como justo, tenemos que ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 22, y puedes ver que el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos. ¿Cómo se demostró la fe de Abraham? Con hechos. Dice por conocimiento allí. No dice por conocimiento. Y el conocimiento está mal, pastor. Tenemos que tener conocimiento porque Abraham conocía de Dios. Tenía conocimiento quién era Dios. Pero aquí lo más importante para Dios es nuestro corazón, es nuestra ser interior, es nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero Abraham lo demostró fue con hechos, con actitud, con fruto, con comportamiento. Y que por sus hechos llegó a ser ¿qué? Perfecta su fe, por sus hechos. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hecho. Esto significa, mi querida iglesia, que la verdadera fe tiene que transformar vida, tiene que cambiar conductas y comportamientos y pensamientos. Si nuestra fe no cambia nuestras vidas, esa fe está muerta, es inútil. Y como siempre lo digo, hay que hacerle una autopsia espiritual. A ver por qué está padeciendo su fe. Y lo que Dios quiere revelarnos a través de este mensaje es que no solo basta con tener fe, sino que hay que activar la fe para poder crecer y avanzar. Y escucha esta palabra, y marcar y sellar nuestra vida como justo. Y así también poder marcar y sellar las vidas de los que están a nuestro alrededor. Porque la Biblia habla de un hombre que activó la fe y estableció una marca de bendición que dejó una huella perpetua en la humanidad. Este hombre marcó la humanidad de tal forma que dice la Biblia que gracias a su fe todas las familias de la tierra heredaron la bendición que Dios le dio a él. Dios marcó la vida de este hombre a través de un pacto que está vigente para ti y para mí en esta mañana. Y Dios quiere marcar tu vida, así como Dios marcó la vida de este hombre, Dios quiere marcar nuestra vida cada día. ¿Y cómo la marcó Dios en este hombre y que la quiere marcar en ti y en mí? Está en Génesis 12:3. Y le dijo Dios a Abraham, bendeciré a todos los que te bendiga y maldeciré a todos los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham y marcó ese pacto en él, tanto que se lo dijo, por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Dios marcó y selló la vida de Abraham, así como quiere sellar y marcar nuestra vida en esta mañana a través de este pacto. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que la familia de este municipio van a ser bendecidas por nosotros como iglesia. Por ti dice Iglesia Buenas Nuevas El Tocuyo, por ti Pedro, por ti Juan, por ti Alfonso, Carlos, por ti van a ser bendecidas la familia de este municipio. Y todo el que te bendiga, yo lo bendeciré. Pero Dios quiere marcarnos con esta palabra y sellarnos y poder nosotros marcar la vida de nuestra familia y este municipio. Lo que Dios hizo con Abraham no solo se quedó en Abraham, no solo pasó a los judíos, sino que pasó a todas las generaciones de la tierra. Hoy es el día, mi querida iglesia, de activar nuestra fe para crecer y establecer y marcar este municipio, marcar nuestras vidas y nuestra familia
que sean de bendición en el nombre de Jesús y que perdure de generación en generación. Tanto va a ser nuestra marca si usted camina bajo este pacto. Tanto va a ser nuestro sello y nuestra marca que nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, los nietos, los bisnietos dirán algún día: agradezco a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, que marcaron una fe en mí y fue tan importante en mi vida que me marcaron de tal forma que me inspiraron a ser lo que yo soy hoy. Que nuestros hijos puedan hablar y expresar estas palabras cuando estén grandes, cuando usted y yo ya no estemos en esta tierra. Como iglesia debemos entender que nuestras acciones de fe dejarán una huella que pueden perdurar para siempre. Por eso la pregunta: ¿cuántos de los que están acá en esta mañana deseamos que Dios nos marque como Abraham, de tal forma que la bendición de Dios trascienda de generación en generación? Yo creo que, y lo comparto a ustedes como testimonio, Dios marcó mi vida y la selló con este pacto cuando yo comencé a caminar en la iglesia. Porque este pacto lo hizo Dios con Abraham en el capítulo 12, versículo 1, donde le dice: haré de ti una nación grande, le dijo Abraham, y te daré fama entre la gente, y te bendeciré y serás de bendiciones para muchos. Y ese es un pacto, mi querida iglesia, que está vigente, que todavía está para nosotros. Eso no quedó en Abraham, eso todavía está vigente en la actualidad para ti y para mí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que ese pacto está vigente, creer que Dios nos está sellando y nos está marcando con ese pacto en esta mañana. Dios nos llamó y nos está sellando y nos está marcando para ser de bendición y no para ser de maldición. Dios nos está marcando para ser productivo y no ser una iglesia improductiva. Dios nos quiere sellar en esta mañana y nos quiere marcar en esta mañana con esta palabra. Y que aún después de muerto nuestra bendición siga llegando a futuras generaciones. Por eso, mi querida iglesia, es vital e importante mantenernos conectados a una iglesia que te desafía a ponerte en movimiento. Y creo que estamos en una iglesia, porque yo tengo ya 20 años en esta iglesia, y esta iglesia es una iglesia que siempre te desafía a moverte, siempre te desafía y te reta a crecer y avanzar. Aquí casi todas las enseñanzas es de reto, es de desafío, pero es para tu bienestar cuando la iglesia o el pastor te reta a avanzar y a crecer, porque eso te va a llevar a ser una mejor persona. Esta no es una iglesia, mi querida familia presente, de que nos vemos el otro domingo. No, nos vemos el otro domingo. No, esta no es una iglesia de la que nos vemos el otro domingo. Esta es una iglesia que nos vemos durante todos los días de la semana. Aquí hay intercesión y matutino todos los días. Aquí hay talleres los miércoles. Aquí hay intercesión los viernes. Aquí hay reunión de adolescentes y de jóvenes los sábados. Esto no es una iglesia de que nos vemos el otro domingo. Esto es una iglesia desafiante. Por eso aquí se deben congregar mujeres y hombres, jóvenes, adolescentes y preadolescentes valientes, que se decidan y se determinen a arrebatar el reino de Dios en esta tierra. Porque esto es para valiente. ¿Y por qué, pastor, es una iglesia desafiante? Porque se nos ha revelado que donde hay movimiento hay vida. Y la vida siempre va a traer más vida. Donde hay movimiento hay vida, hermano. Un agua que no corre, ¿qué pasa? Se estanca, no genera vida. Pero una agua que corre siempre va a generar vida, siempre está en movimiento. Por eso yo declaro en esta mañana que esta iglesia es una iglesia de mucha vida, y esa vida será en abundancia. Por eso, mi querida iglesia, tenemos que estar en un constante movimiento. No es opcional, tiene que ser constante. A esto es lo que se le llama, o se le puede llamar, la ley de la inercia. Y la ley de la inercia nos dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo, o sea, inactivo y sin movimiento, hasta que una fuerza externa actúe sobre ese objeto. ¿Entendió bien la ley de la inercia? Todo cuerpo continúa en su estado de reposo, inactivo y sin movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre el objeto.
Y esa ley se aplica en nosotros. Todo cuerpo, toda persona, toda iglesia, todo matrimonio, familia, joven, continúa en estado de reposo, inactivo y sin movimiento, a menos que una fuerza externa, un golpe, vamos a decir un empujón del Espíritu Santo a través de una palabra, actúe sobre nuestras vidas para avanzar en las áreas donde estamos estancados e inactivos. Esto quiere decir que la ley de la inercia es golpear y avanzar. Es golpear y avanzar. Un cuerpo se mantiene inactivo y sin movimiento y en un estado de reposo hasta que una fuerza externa golpee y empuje ese cuerpo. ¿Quién se me para por acá? Porque voy a patear el balón y a alguien le va a caer. Puedo tumbar la cámara. Póngase pendiente, pues, póngase pendiente. Ahí va, ahí va. Esa es la ley de la inercia. Ese cuerpo estaba inactivo. Pero todo cuerpo necesita un golpe, una fuerza externa para que se ponga en movimiento. Y eso es lo que Dios hizo con la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis. Le dio un golpe certero, un empujón a esta iglesia. Y es lo que Dios quiere con nosotros en esta mañana. ¿Por qué mejor un golpe o un empujón o un toque del Espíritu Santo de Dios para nosotros avanzar y crecer en nuestras vidas que las acaricias del enemigo para mantenernos estancados? Es mejor que Dios nos empuje. A veces necesitamos que Dios nos empuje. Por eso a veces las prédicas de acá son así, que te sacuden, que te mueven, que te levantan, que te tienen que inspirar. Porque a veces estamos estancados, inactivos, estamos ahí improductivos y necesitamos un golpe, un empujón por medio de una palabra para que te muevas, para que creas, para que confíes que cosas grandes Dios tiene para ti, para tu vida, que Dios va a transformar tu vida, que va a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo, que va a traer sanidad, libertad. Y a veces necesitamos esos sacudones de Dios, esos empujones de Dios. Porque es mejor un golpe certero de parte de Dios o un empujón de Dios que las acaricias del enemigo para mantenernos estancados. Y esto fue lo que Dios hizo con la iglesia de Sardis. En el libro de Apocalipsis aplicó un golpe certero a esta iglesia. ¿Y dónde está, pastor? En Apocalipsis 3:1 al 6. Y esta es una palabra que nos va a exhortar, pero nos va a hacer activar la fe y nos va a poner en movimiento. Escuche lo que dice Apocalipsis 3:1-6. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama, tienes la imagen, la reputación de estar viva, de estar activa, pero estás muerta, estás estancada. Despierta, le dijo el ángel, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. La poca fe que te está quedando, la poca confianza está a punto de morir. Crees que estás activa, crees que estás produciendo productiva, pero en sí estás muerta. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete, iglesia, y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos los esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis, y vamos a cambiarle a parafrasear esta palabra, pero hay algunos en la iglesia Buenas Nuevas del Tocuyo que no han manchado su ropa con maldad, no han manchado su corazón, no han manchado su ser interior con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, dice el Señor. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre, de sus ángeles, que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oído, iglesia, para oír debe escuchar al Espíritu Santo en esta mañana y entender lo que Él dice a la iglesia. Y este pasaje nos enseña que el problema de la iglesia de Sardis no era de herejía, o sea, de falsas enseñanzas, sino de una muerte y una
inactividad y un estancamiento espiritual. Sardis tenía la fama y la reputación de ser una iglesia activa. La iglesia de Sardis estaba infestada y contaminada, aún siendo activa, aún siendo servicial, teniendo esa imagen, esa reputación. Dice que la iglesia de Sardis estaba infestada y contaminada por el pecado. Estaba contaminada por la envidia, la difamación, la mentira, la venganza, el resentimiento, la falta de perdón, la inmoralidad sexual, pornografía, masturbación, mundanalidad había en esta iglesia. Y estaba infestada y contaminada. Por lo tanto, sus obras que hacían dentro de la iglesia y sus actividades eran malas y su ropa estaba manchada. O sea, su identidad como cristianos, como seguidores de Cristo, estaba manchada. Y el Espíritu de Dios no tenía palabra de elogio para esta iglesia. No tenía palabra de exaltación. No tenía palabra de alabanza. Porque parecía tan buena por fuera, pero estaba corrupta por dentro. Y Dios le estaba haciendo ver que aparentaban estar vivas, porque estaban llenas de actividades, pero realmente estaban muertas. Por eso Dios los exhortó a esta iglesia a obedecer la verdad que habían oído cuando creyeron en Cristo y volver a los fundamentos de la fe. Volver a la oración, volver a la intercesión, volver al primer amor, que lo podemos encerrar en esa palabra. Y apliquémoslos a nuestra vida actual. Al igual que esta iglesia de Sardis, el problema de nosotros no es la herejía, no es la falsa enseñanza. El problema de muchos o algunos de los que estamos acá congregados en esta mañana es que están estancados e inactivos y estériles en su vida espiritual. Al igual que la iglesia de Sardis, muchos tenemos la fama o la imagen y la apariencia de ser cristianos, de ser familias cristianas, de ser matrimonios, de ser una iglesia creyente, seguidora de Jesús, de ser una iglesia activa y saludable. ¿Por qué? Porque servimos. Por la foto que proyectamos en Facebook, porque estamos en la iglesia, estamos en una alabanza, una oración, tomamos la foto y la proyectamos en Facebook, en nuestros estados, en Instagram. Y eso hace ver delante de los ojos de muchas personas que somos una iglesia activa, que somos una iglesia saludable, productiva, porque venimos todos los días, todos los domingos, porque adoramos a Dios y cantamos y alabamos a Dios. Pero la triste y lamentable realidad es que muchos o algunos o pocos están infectados y contaminados por el pecado. Algunos, muchos o pocos están contaminados por resentimiento, por falta de perdón, por mundanalidad que han dejado entrar a su propia vida, por la inmoralidad sexual, por la mentira, por la envidia, por el odio, por la difamación. Por lo tanto, nuestras obras son malas y nuestra identidad como cristianos y como iglesia está siendo manchada por lo que usted y yo permitimos dejar entrar a nuestra vida. Y hoy las iglesias se están mundanalizando. Hoy la familia, los jóvenes, los preadolescentes se están mundanalizando. Aún adultos están dejando que entre la mundanalidad a la iglesia. Y lo mundano, lo de este mundo, está discipulando a la iglesia. Y si usted y yo no activamos la fe y accionamos la fe y sacudimos esos malos pensamientos y conductas que no nos dejan avanzar y crecer, vamos a terminar dejándonos discipular por este mundo. Y caminaremos igual a este mundo y no diferente a este mundo. Y Dios nos ha llamado como iglesia a marcar la diferencia en este mundo. Yo tengo que ser diferente donde yo vaya, donde yo camine. Todos debemos marcar la diferencia. Y hoy es muy raro ver que un joven, un adolescente sea diferente, una mujer o un hombre sean diferentes a lo de este mundo. Estamos actuando y copiando la misma conducta de este mundo. Y el apóstol Pablo lo dijo: no imite las corrientes de este mundo. Hay muchas corrientes que la gente busca imitar. ¿Por qué no imitan la corriente de Cristo? La corriente de la verdad, de la santidad, de la pureza, de la honestidad, de la lealtad y la honra a Dios. Por eso y muchas otras cosas más, el Espíritu Santo no tiene palabra de elogio o exaltación para nosotros.
A eso queremos que Dios nos alabe y nos exalte y nos honre con su bendición, con lo que Él tiene para nosotros. Pero si nuestra identidad está manchada, aquí el problema, como le dije al principio, no es del proveedor, sino del administrador. Hasta que no desechemos lo malo, los pensamientos tóxicos, las corrientes de este mundo en nosotros, las bendiciones de Dios te van a pasar por encima y le van a llegar a otros. El estancamiento, mi querida iglesia, o la muerte espiritual se da cuando nos volvemos una iglesia pasiva, inactiva y cómoda en nuestro crecimiento espiritual. Y la pasividad y el acomodamiento, la zona de confort, son dos peligros tremendos a las que muchos creyentes y matrimonios pueden caer. El estancamiento se da cuando nos desconectamos de nuestra relación con Dios, de nuestro devocional, de nuestra congregación. Ahí se da el estancamiento. Y se da la inactividad y la improductividad. La relación con Dios tiene que ser constante, pero una relación genuina, una relación pura, auténtica. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de desconectarnos de la presencia de Dios. No nos podemos dar el lujo de desconectarnos de esa fuente que es la que nos transmite lo que esa fuente tiene para ti, para mí. ¿Y qué tiene esa fuente, pastor? Tiene bendiciones, tiene dominio propio, tiene amor. Y el dominio propio es lo que nos falta desarrollar a muchos de los que nos congregamos en las iglesias. El dominio propio. Y como resultados, dejamos de crecer y avanzar hacia los propósitos de Dios. Dios nos está exhortando, mi querida iglesia, a obedecer la verdad que habíamos oído cuando creímos en Cristo y volver a los fundamentos de la fe. Tenemos que volver al primer amor. ¿Alguien se recuerda cuando comenzó en la iglesia por primera vez? El primer amor, todos apasionados, dedicados, entregados a la iglesia, al servicio. Tenemos que volver al primer amor, a esa devoción por Dios, a esa obra social. Tenemos que volver a los ayunos. Tenemos que volver a esas intercesiones con poder, con respaldo de la iglesia. Tenemos que volver al primer amor. Y eso Dios nos está llamando. Por eso dígale al que está a su lado, vuelve al primer amor y no te estanques. No te estanques, iglesia. El estancamiento enferma el alma y el corazón. Una persona, un matrimonio, una iglesia estancada se siente defraudada en sí misma, se siente desanimada y envejecida y muere. Y Dios nos plantó esta iglesia para morir, porque aún en medio de todo el proceso que hemos vivido, esta iglesia está viva, hermano. Esta iglesia aún hay un avivamiento en este lugar. Aún el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. Esta iglesia no va a morir, porque aquí hay hombres y mujeres valientes que le vamos a creer a Dios. Por eso esta palabra es un golpe certero, hermano. No en el hígado como en los boxeadores que le dan el hígado y cae, no. Este es un golpe certero para empujarnos, para que sigamos avanzando, para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para ti, para mí, terminando aún el 2023 o esperando recibir el 2024. Pero este es un golpe certero que Dios nos está dando. Y yo decía, Señor, ¿será que doy esta prédica, Señor? Porque sé que es exhortativa, pero es que a veces necesitamos esta exhortación. Nosotros necesitamos ser sacudidos. Y Dios me ha llamado a esto, mi querida iglesia, porque no solo Dios te sacude a ti, me sacude a mí primero. Dios me sacude a mí primero. Iglesia, me sacude cuando me da una palabra. ¿Por qué? Porque a veces también me echo el tonto, como dice la versión ahí, me echo el dormido ahí, que me quedo a veces adormecido en mi relación con Dios. Y Dios me sacude y me golpea y me da un golpe certero y me empuja. Vamos, hijo, yo no te llamé para estar estancado, inactivo. Tienes que ser productivo. Vamos, ora, búscame, que tengo cosas grandes para la iglesia. Tengo cosas grandes para ti. Quiero hacer muchas cosas para su vida. Voy a revelar lo que tengo en mente para ustedes. Y Dios me empuja hacia eso. Por eso activa tu fe para que no se detenga tu crecimiento. Escuche bien, activa tu fe para que no se detenga tu crecimiento. Si no hay constantes acciones de fe, la temporada de crecimiento se puede terminar. Escuche, iglesia, si no hay constantes acciones de fe, la temporada de crecimiento se termina. Por eso el título del mensaje, activa tu fe. El éxito de una iglesia
se debe a acciones de fe consistente que otros hacen de manera opcional. La fe de nosotros, para que tenga éxito, tiene que ver con pasos consistentes. Tenemos que ser consistentes y constantes y dar esos pasos de fe. Y no como otros hacen de manera opcional. No le entiendo a la pastora por acá. No te copio, mi amor. Dígale al que está a su lado: activa tu fe y ponte en movimiento. Activa tu fe y pon tu fe en movimiento. Porque donde hay movimiento, hay vida. Donde hay movimiento, hay vida. Y esta es la iglesia de mucha vida, hermano. Y de vida en abundancia. Esta es una iglesia de mucha vida. Y de vida en abundancia. ¿Qué siente una madre? ¿Qué siente una madre cuando su bebé se mueve dentro de su vientre? ¿Qué se siente, hermana Camelia? Se siente vida. Cuando la pastora estaba embarazada, y la mayoría de los hombres creo que lo hacemos, creo que nos acostamos en la barriga de la esposa y le hablamos al hijo que está allí. Y él, cuando escucha la voz de papá, ¿qué hace? Se mueve, empieza a patear, porque hay vida dentro de ese vientre. Pero cuando no se mueve, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se mueve? Es preocupante, hermano. Preocúpate si no estás activo en la fe. Es preocupante cuando usted le habla a un bebé en el vientre de su madre y no se mueve. Cuando Dios nos habla en nuestras vidas, dentro de nosotros tenemos que sentir algo. Cuando Dios te habla por medio de esta palabra, cada domingo tú tienes que sentir algo, algún movimiento en tu interior. Si nosotros escuchamos esta palabra de fe, de crecer, de avanzar, y nada se mueve en nuestro interior, preocúpate. Porque tu fe se está envejeciendo y se está muriendo. Si usted cada domingo que viene a este lugar, a las intercesiones, y yo le permito que un viernes de intercesión, un domingo pueda venir desanimado y esté allí, bueno, tratando de recibir lo que Dios tiene, y por sus circunstancias y sus problemas, puede ser que esta palabra no lo mueva como tal. Pero eso no se puede hacer un hábito en su vida. Porque todos los domingos tenemos que venir con la expectativa de recibir algo que Dios tiene para mí. Que me va a levantar, que me va a empujar, que me va a hacer avanzar, que me va a hacer crecer. Pero si usted recibe una palabra todos los domingos y no siente nada en su interior, preocúpese. Preocúpese porque su fe se está envejeciendo y puede morir. Pero cuando recibimos una palabra y esa palabra produce algo dentro de nosotros, nuestra fe está viva. Hay vida, hay un avivamiento, estamos despiertos. Y es lo que Dios le dijo a la iglesia de Sardis: despiértate y fortalece, porque estaba dormida espiritualmente. Y los que están en un avivamiento son todos los hombres y mujeres que Dios va a levantar en esta temporada para usarlo de una manera sobrenatural. Todos los que estamos avivados seremos usados por Dios. Si esta iglesia está avivada, Dios la va a seguir usando de una manera sobrenatural. Ojo, iglesia, ¿de qué sirve que el Espíritu Santo se mueva por medio de esta palabra de fe, crecimiento, de desechar lo viejo, si tus acciones, si tú no accionas, para entrar en ese nuevo movimiento? Se lo vuelvo a repetir. ¿De qué sirve que el Espíritu Santo de Dios se mueva por medio de esta palabra de fe, de crecimiento, de avanzar, de desechar lo viejo, si tú no accionas para entrar en este movimiento? Tienes que accionar para entrar en este movimiento de fe. Por eso no solo necesitamos que Dios nos dé una palabra, necesitamos provocar el cumplimiento de dicha palabra. Dios te la da y tú provocas el cumplimiento. Dios me da una palabra a mí y yo la tengo que provocar, porque ya Dios la soltó. Y si Dios me dijo desecha lo viejo, yo tengo que desechar lo viejo. Si Dios me dice activa la fe, Marlon, activa la fe, pastora, activa y acciónate en fe, yo activo la fe, porque ya Dios la dijo. Yo tengo que provocar, ser intencional en provocar ese cumplimiento
de esa palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te dice, eso se va a cumplir. Mi querida iglesia, el cielo está interesado en bendecirnos, pero necesitamos ponernos en movimiento acá en la tierra. Escuche bien, el cielo está interesado en bendecirnos, pero tenemos que ponernos en movimiento acá en la tierra. Vamos, iglesia, avanza, porque lo mejor de nuestra vida no está detrás, está delante. Por eso yo declaro que esta palabra va a empezar a transformar áreas dentro de nosotros, y Dios nos va a llevar a un nuevo nivel de crecimiento y bendición que nunca antes hemos visto. Porque el poder de crecimiento no solo lo tiene el cielo, el poder de crecimiento lo tiene el movimiento de fe acá en la tierra. Y cuando la fe, mi querida iglesia, se pone en movimiento, comienza una aceleración de cosas retenidas. Cuando usted se empieza a activar en la fe, escuche lo que dice, comienza o empieza una aceleración de las cosas que Dios tiene retenidas para ti. Y lo que el cielo había retenido, hoy se tiene que soltar por la revelación que recibimos de fe por medio de esta palabra. Lo que el cielo ha retenido por varios meses o años en tu vida, hoy se suelta. Hoy el cielo la va a soltar para ti. ¿Por qué, pastor? Porque se nos ha revelado la palabra. Y esto es por revelación. Por eso declaro, mi querida iglesia, que el año 2024 será un año de crecimiento acelerado en todas las áreas de nuestras vidas. Declaro que este año entramos en un nuevo movimiento de fe y crecimiento, y lo que nunca habíamos visto lo vamos a ver. Los milagros creativos que nunca hemos visto lo vamos a ver. Declaro que nuestra iglesia, levante su mano, vamos, que usted es la iglesia. Declaro que nuestra iglesia renacerá, crecerá, reverdecerá y florecerá como las palmeras, y se hará fuerte como el cedro del Líbano. Declaro que los hombres y las mujeres de esta iglesia se ponen en movimiento a través de la fe. Al igual que el agua, iglesia, la fe fue diseñada para moverse. Por eso declaro que la iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo, es una fuerza en movimiento, porque donde hay movimiento hay vida, y Dios se mueve con los que se mueven. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, si es para Él, déselo fuerte. Activa tu fe, iglesia, activa tu fe, y los cielos permanecerán abiertos a tu favor. Vamos, póngase sobre sus pies, y con esa misma alegría, vamos, sígale aplaudiendo al Rey de Gloria.